Muy buenos días, hermanos. Los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a la familia Pan de Vida que nos acompaña todos los domingos y también a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan con nosotros por primera vez. Hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de la familia en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Cuáles son esas circunstancias que se están levantando contra la familia, especialmente en estos tiempos tan especiales, tan violentos, en los cuales vamos a ver la oportunidad de ver el poder de Dios? Acompáñanos. Hoy vamos a estar hablando de un tema fundamental en la vida de cada uno de nosotros, la familia en los últimos tiempos. Y para esto vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36. Dice así la palabra de Dios: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta es la manifestación que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vio las multitudes. Cuando el Señor está hablando de las multitudes, no solamente se refiere a ese grupo de personas que estuvo mirando en aquel entonces, sino a toda la sociedad en sí. ¿Cómo se encuentra la sociedad? Hoy podemos ver que nuestra sociedad cada día se encuentra más en una franca y estrepitosa caída. Caída de valores, caída espiritual, caída emocionalmente. Vemos cada vez cómo la familia y cómo la sociedad se encuentra en esta circunstancia. Pero algo muy importante que debemos de destacar es que lo que ocurre con la sociedad no es sino lo que ocurre o fiel reflejo de lo que ocurre con la familia. Si estamos nosotros viendo una sociedad corrupta, es porque en el seno de la misma familia se está manifestando todo tipo de corrupción. Si vemos una sociedad violenta, es porque estamos viendo que en el seno familiar se está manifestando tremenda violencia. Y así, la familia es la célula básica de la sociedad. Por eso, así como el Señor Jesús hace más de 2000 años miraba a las multitudes y se refería a ellas como ovejas que están desamparadas, dispersas y como ovejas sin pastor, hoy también el Señor Jesucristo está mirando a las familias de la tierra de la misma manera. Hoy el Señor Jesucristo, cuando mira a la familia, la ve con compasión. No la ve con venganza, no la ve con odio, no la ve con el deseo de condenarlas o castigarlas. La ve con una auténtica compasión que solamente viene de Él. Y también hoy el mismo Señor Jesús se expresa respecto de la familia de la misma forma. Se encuentran desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y vamos a conversar acerca de esto en esta mañana. ¿Cómo se encuentra la familia en estos últimos tiempos? No es desconocido para cada uno de nosotros que estamos viendo tiempos bastante especiales, tiempos difíciles, pero también como hijos de Dios nos damos cuenta que a la luz de las Escrituras, todas aquellas profecías que estudiamos tiempo atrás se están cumpliendo de una manera pero tan acelerada que nos lleva a mantener una expectativa. En primer lugar, una actitud de gratitud a Dios, de decirle gracias, Señor, por haberme permitido nacer y estar en este tiempo en el cual vemos el cumplimiento de cuántas profecías que durante cientos y miles de años se dieron a través de los diferentes siervos de Dios, especialmente a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo los tiempos posteriores. Es indubitable. Y la familia no escapa a los alcances de este último tiempo. La familia también se está viendo afectada por todas las circunstancias tan terribles que está viviendo la humanidad en estos tiempos. En primer lugar, vemos de que el Señor Jesús se refiere, vamos nosotros a aplicar estas mismas palabras a la familia, se refiere a la familia como que se encuentra dispersa. A la luz de lo que dice el diccionario de la lengua española, dice que la palabra dispersa significa que se encuentra incomunicado, que se encuentra separado del cuerpo, que no pertenece o que no es agregado a ningún cuerpo en particular. Vemos entonces tres características que significan la dispersión familiar. Cuando nosotros hablamos de dispersión, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de dispersión, estamos hablando de división. Unos de los ataques más terribles que está sufriendo la familia es la división. ¿Cuántas personas recuerdan, cómo la familia hasta hace unos 20 o 30 años mantenía esa unidad en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades? Siempre los espacios guardados para la familia normalmente eran respetados. Hoy vemos que lamentablemente todo este correr tan rápido del tiempo, todo este andar tan ocupado y metido en tantas actividades,
está haciendo de que la familia se encuentre más dividida que nunca. En primer lugar, cuando hablamos de dispersión, ¿de qué estamos hablando? Que la dispersión se manifiesta de diferentes formas, tal como lo acabamos de ver en el diccionario de la Real Lengua Española. En primer lugar, cuando hablamos de dispersión, estamos hablando de que la dispersión se manifiesta a través de la mala comunicación. ¿Sí? Aunque parezca mentira, estamos en los tiempos en los cuales la tecnología de la comunicación ha avanzado de una manera tan bárbara, tan tremenda, que como tú lo sabes, como ustedes lo saben y lo sabemos todos nosotros, lo que antes pues era por una llamada a Cañete, a Chincha, a Huacho, llamar a la central telefónica y esperar que después de una hora, media hora o 15 minutos se comuniquen o nos puedan comunicar, que era una llamada a larga distancia. Y así era, para hablar con el extranjero era casi imposible. Hoy podemos comunicarnos con cualquier parte del planeta en segundos. Ustedes lo saben. Pero no solamente comunicarnos telefónicamente, sino podernos vernos cara a cara y hablar en tiempo real. Porque las comunicaciones han ido avanzando considerablemente. Y esto nos habla claramente de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Dice que en los tiempos postreros, una profecía más, que se cumple, la ciencia correrá, la ciencia avanzará. La ciencia va a avanzar de una manera tal de que, como no avanzó en los últimos siglos, y lo estamos viendo. Estamos viendo que del siglo pasado ha habido un avance tremendo de la ciencia y la tecnología. Y cómo no destacar el avance de la tecnología en la comunicación. Pero cualquiera diría que con todos estos avances en la comunicación, la familia se encontraría mucho más unida. Pero lamentablemente, y no por culpa de la tecnología, porque no estoy hablando con un pastor retrógrado ni antitecnología, no. Yo estoy de acuerdo con la tecnología. La tecnología no es el problema no son los celulares, el problema no son las redes, el problema es cómo utiliza las redes y los celulares. Solamente son medios, tanto los celulares como las redes son medios. Pero tú eres quien decides cómo vas a usar esas redes, como los zapatos, para ver en un sentido más simple. Los zapatos te pueden llevar al bar, a la cantina, a embriagarte, o te pueden llevar a la iglesia. Entonces tú no puedes, si vas a un lugar indebido, echarle la culpa a los zapatos y quemarlos y tirarlos por la borda, por la ventana, ¿no? ¿Qué tales zapatos tan pecadores que me están llevando a pecar? No, el zapato es un objeto amoral, como lo son las redes y como son los medios de comunicación. Pero ahí es donde viene el tema. Es cómo usamos los medios de comunicación. El problema no es que haya avanzado la tecnología y que podamos comunicarnos con el mundo en segundos. El problema es cómo estamos usando. Y vemos lamentablemente de que a pesar de todo este avance en la tecnología, en la comunicación, lamentablemente las familias se encuentran hoy más desunidas que nunca. Podemos ver, y creo que para nadie de ustedes es ajeno, que cuando hemos visto más de una reunión familiar en donde físicamente se encuentran unidos el padre, la madre y los hijos, pero existe un silencio profundo. Y cuando nos acercamos a ver por qué hay ese silencio tan solemne, nos damos cuenta de que cada uno está con un aparatito y está ahí tecleando. Y sencillamente cada uno está viviendo su propio mundo. Vemos entonces de que la tecnología, que debió servir para unir, está sirviendo para desunir. Y eso está generando una mala comunicación. Pero la mala comunicación, que es una de las formas como se da la dispersión familiar, porque estamos en este primer punto de la dispersión familiar, y esta dispersión se manifiesta en primer lugar a través de una mala comunicación. Pero esa mala comunicación, en primer lugar, se puede dividir en dos. En una falta de comunicación, que es que cada persona que se encuentra haciendo uso de estos medios de comunicación genera su propio espacio virtual, genera su propio mundo. Cada persona comienza a generar todo aquello que antes era espacio común, llámese la familia, llámese el jardín para jugar pelota, llámese pues el salir un rato a jugar en la calle, o salir con los amigos en la noche, o reunirse con la familia a hacer bromas. O sea, se suponía que cada vez que uno estaba sentado en grupo es porque se estaba compartiendo, pero ahora no es así. Ahora la gente puede estar sentada, pero definitivamente no se encuentra unida para nada. Está más dispersa que nunca. Ahora podemos ver cómo lamentablemente aún la juventud, los niños, porque aún de las edades más pequeñas tienen ya todos saben hablar, pero sí tienen la facilidad para teclear y entrar a un programa de dibujos. Esto no es sino las consecuencias del mal uso de los medios, pero no está en tanto el problema del mal uso de los medios, sino el problema pasa principalmente por el hecho de que la familia ha perdido la brújula. Y la única razón es porque sencillamente está separada de Dios.
Y eso genera, como dijimos en un primer momento, una mala comunicación, la cual se manifiesta a través de una falta de comunicación. Vemos que ya cada miembro del hogar genera ya su propio espacio virtual, como dije hace un momento. La hija está generando su propio mundo. Cada uno genera su propio mundo y cada uno es muy celoso de que alguien pueda invadir su mundo. Ellos mantienen en secreto las claves secretas y no quieren que nadie, inmediatamente cuando el padre o la madre quieren entrar a ver qué es lo que hacen sus hijos, no te metas, ese es mi espacio, no te metas. Y nos damos cuenta que esas circunstancias lo único que están haciendo es agravar la condición de la familia. ¿Por qué? Porque nos enteramos luego de que estas jovencitas están desarrollando toda una relación de amistad con una serie de personas supuestamente amigas, supuestamente jóvenes, supuestamente que se identifican con ellas en sus mismas necesidades y problemas, pero detrás de esas personas existen seres pervertidos y hemos visto casos muy dolorosos de personas, de jovencitas y jovencitos que han caído víctimas de estos depredadores y han sido seducidos para ser encaminados por caminos de perdición. Estas jovencitas y estos jovencitos comienzan a guardar y a cuidar estos espacios. Y cuando los padres se dan cuenta, la situación es bastante grave o a veces irremediable. Por eso mi pregunta en esta mañana, querido amigo, querido hermano, querida amiga, yo te pregunto, ¿dónde están tus hijos? Esa es la pregunta. Tú me podrás responder, mis hijos los tengo acá alrededor, mis hijos están ya durmiendo en la noche, mis hijos están haciendo sus tareas. ¿Estás segura? ¿Estás seguro de que tus hijos están haciendo tareas? Porque ahora no es como antes. Antes se mandaba al chico cuando estaba castigado, lo mandaban al cuarto y tenía la plena seguridad que no iba a tener comunicación con nadie, salvo que la ventana dé a la calle y que pueda comunicarse con alguien por ahí. Pero no había otra forma que pueda establecer comunicación. Ahora tú puedes encerrar al niño donde tú quieras, pero siempre va a tener un aparato tan pequeño que va a poder o permitir que esta criatura, este niño, este joven o adolescente pueda comunicarse con cualquier parte del mundo y puede estar comunicándose con el peor de los pervertidos. Puede estar hablando con un tratante de blancas, puede estar hablando con una persona homosexual, lesbiana, puede estar hablando con una persona, con un violador, o con un asesino, o con un secuestrador, como hemos visto. Por eso la pregunta en esta mañana es ¿dónde se encuentran tus hijos? Y mi pregunta no va al aspecto físico, porque hoy la familia muchas veces se encuentra juntas, pero no se encuentra unánime. Juntas físicamente, pero no están unánimes, porque unánime significa un alma, una misma mente, una misma emoción, una misma acción. Pueden estar juntos en el mismo carro, juntos en la misma mesa, pero cada uno va desarrollando su propia visión, sus propios planes, su propia agenda, su propio estilo de vida, totalmente ajeno. Por eso vemos esa bipolaridad que a veces se da en los comportamientos de las personas que llevan este tipo de prácticas. Especialmente los jóvenes que comienzan a desarrollar una personalidad para la familia y una personalidad cuando están en todo ese mundillo de la virtualidad o de las conexiones o de las redes. Y resulta que cuando ya los padres se dan cuenta de que su hija se encuentra por caminos pervertidos, o su hijo se encuentra por caminos también pervertidos, dice, pero si ella es tan linda, ella es tan tranquila, que en la casa la vida que no mata ni una mosca, sí. No mata una mosca en la casa, pero comienza a mantener un doble comportamiento. Un comportamiento de carácter, como he dicho, muy educado, muy educada, pero cuando se encuentra con los amigos en las redes, da rienda suelta y sin desenfreno a todas aquellas circunstancias que se le va presentando y manejan esta bipolaridad. Lamentablemente, en muchos de los casos solamente llegan a conocimiento de los padres cuando ya es demasiado tarde o cuando ya está muy avanzado. ¿Pero por qué? Porque los padres jamás podemos perder de vista dónde se encuentran tus hijos, no solamente físicamente, sino dónde se encuentran virtualmente, cuáles son sus amigos, con quién hablan, qué cosa hablan. Ojo, mucho cuidado con eso de mi espacio. Ese mi espacio es una gran mentira. Eso de querer disfrazar de derecho o la oportunidad de protección para tus hijos es una gran mentira. Tenemos todo el derecho como padres para saber con quién andan nuestros hijos, porque somos responsables de ellos delante de Dios. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Entonces esto genera una falta de información, pero en segundo lugar, ¿qué cosa también genera? Una desinformación. O sea, por un lado, la falta de información, la mala comunicación se manifiesta en una falta de información, o sea, hay un recorte de la información y comienzas tú a perder de vista cómo va desarrollando tu hijo realmente, y la otra, lo que viene a ser la desinformación. En otras palabras, todo aquello que tus hijos
o que nosotros mismos estamos recibiendo. Algo que quiero dejar en claro es que nosotros somos como esponjas. Hemos sido creados por Dios para absorber todo lo que está alrededor nuestro. Entonces, permanentemente estamos absorbiendo experiencias, conocimientos, pensamientos, y con eso nosotros, si lo aceptamos, ¿no?, va procesándose y va siendo parte de nuestro, va a ser parte de nuestro carácter, parte de nuestro ser. Nuestros niños no están ajenos a esto, aún desde pequeñitos. Y muchas veces nosotros no priorizamos este aspecto de que nuestros hijos están 24 horas al día recibiendo información y procesando información. Y a veces nos ponemos un poco difíciles para que vayan a la iglesia. Tiene que estudiar inglés, tiene que estudiar francés. No estoy en contra de que estudie todos los idiomas, que sea políglota, me parece fabuloso, pero sin descuidar lo más importante, que es su vida espiritual. ¿De qué te sirve tener al ingeniero más brillante, a la doctora más exitosa, si se va al infierno? ¿Te das cuenta? Dice la palabra: ¿de qué te sirve ganar todo si pierdes tu alma? Entonces, no estoy en contra de que estudien nuestros hijos. Estoy a favor, y es más, de que sean ellos como hijos de Dios, van a ser luz. No solo espiritual, sino profesionalmente, académicamente. Van a ser los mejores porque tienen el respaldo de parte de Dios. Pero cuando nosotros comenzamos a soslayar a la vida espiritual y el desarrollo espiritual de nuestros hijos y priorizamos otras cosas, entonces nosotros estamos permitiendo que ellos empiecen a absorber todo aquello que viene del mundo. Recuerdo mucho la experiencia de un líder que justificó el hecho de que su hijo no asistiera al grupo de jóvenes durante meses porque se estaba preparando para la universidad. Entró a la universidad y dijo: no, después que entre a la universidad, y nunca entró. Porque en la universidad empezaron a tener un montón de actividades académicas y definitivamente no podía entrar. Resulta que el joven estaba muy ocupado siendo profesional, pero lo cierto es que no solamente estaba recibiendo información para su profesionalismo, sino estaba recibiendo información de carácter espiritual. Así que un día llegó y le dice al papá: papá, quiero decirte algo. Hoy me han enseñado en la universidad cómo ha sido creado el mundo, cómo han sido creados los planetas. Me han explicado de una manera tan clara y precisa de que me ha dejado en claro que Dios no existe. Así que tú estás yendo a un lugar y me da mucha pena me da pena realmente verte cómo estás yendo a ese lugar donde te engañan de que Dios existe, cuando hoy me han enseñado de que Dios no existe y que toda la cosa ha sido creada en una manera totalmente casual, el famoso Big Bang. Entonces, de esa manera, este jovencito fue perdiendo la brújula. O sea, eso no ocurrió por un día. O sea, no es que un día tú puedes convencer a un niño o a un joven de que Dios no existe. Esto es un proceso y el diablo sabe eso. Nuestro Dios no es un Dios de eventos. A veces nosotros queremos la fórmula mágica. Vamos donde el pastor para que ore y se le vayan los demonios. Mira, ¿sabes qué? Yo sé que hay poder de Dios para que una persona sea liberada. Hay poder en el nombre de Jesús, pero Dios es un Dios de procesos. No puedes pasarte la vida acercándote para que te ore el pastor o para que ore el hermano y todo el resto del tiempo te olvidas de Dios. Y lo mismo para tus hijos. Si tú realmente quieres que tu familia no esté dispersa, que es una de las características de la familia en estos últimos tiempos, mucho cuidado con lo que recibe tu familia. Te voy a decir algo. Si tus hijos no están recibiendo de parte de Dios en la iglesia, llámese en la escuela dominical, llámese en el grupo de jóvenes, o llámese en los grupos de conexión, o células, o en los servicios dominicales, o en todas las actividades que Dios provee, en cada una de ellas hay un alimento espiritual para tus hijos y para tu familia. Hay un alimento para ti, para tu esposo, para tu matrimonio. ¿Sabes qué? Es Dios dándote ese alimento que va a transformar tu vida. Es darle la oportunidad a Dios para que actúe transformando tu vida. Pero si tú dices: no, mis hijos están muy ocupados, mis hijos están estudiando, mis hijos que esto que lo otro, ya cuando se gradúen van a estudiar, va a ser muy tarde. Ya van a ser de repente ateos o agnósticos. No es que yo te desee algo malo, te lo digo por experiencia. Hoy más que nunca. Yo cuando estoy en la universidad y hablábamos de los temas de filosofía, de psicología y de ética, no me hablaban, no hacían una confrontación de la existencia o no de Dios. Era muy académico lo que nos enseñaban, pero hoy, por la experiencia que veo de mis hijas y otros jóvenes con los que converso, la mayoría de los temas están siendo orientados a generar dudas y no solamente dudas, sino a enfrentar a estos jóvenes contra Dios. O sea, ellos están yendo por cualquier carrera, pero siempre en los cursos de filosofía, en los cursos de ética, y van a tratar de convencerlos, y cualquier otro curso que sea matemática, de alguna forma van a querer meter ese bicho que hoy se está manifestando del agnosticismo, del ateísmo, del materialismo, de la nueva era, y por eso que hoy vemos jóvenes tan endurecidos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no hemos tenido el cuidado de ellos. Entonces,
Hoy la familia se encuentra dispersa. Y qué terrible es cuando una familia se encuentra dispersa, porque es como un rebaño que se encuentra disperso. Tú sabes que los lobos, los tigres, los leones, estos depredadores, no atacan al rebaño cuando está unido. Tú has visto los famosos documentales que vemos en la televisión del mundo animal, cómo los leones y todos estos depredadores esperan que se disperse el ganado, o actúan para que se disperse el ganado, y cuando se disperse el ganado buscan a la ovejita, buscan al animalito mucho más débil. Y cuando lo encuentran solo se lo comen. Eso mismo es lo que hace el diablo. El diablo busca que tu familia se disperse a través de estos elementos que estamos hablando. ¿Para qué? Para que cuando tu hijo esté disperso, tu hija esté dispersa, esté solita, puede estar junto a ti, pero no está agarrada de ti, no está agarrada de Dios, entonces está dispersa. Entonces los leones del mundo, los leones de la ludopatía y los diferentes pecados y cosas terribles que hay en el mundo los pueden tomar. Yo oro a Dios para que eso no ocurra jamás con tu familia. Oro a Dios para que siempre tu familia esté unida. Pero la única manera de estar unida es unida con Dios. Si no estamos unidos a Jesús, por más esfuerzo que hagas, no podrás tú contar con esa seguridad. Por eso, nosotros vemos de que una familia que se encuentra dispersa es una familia que tiene una mala comunicación, pero también es una familia que se encuentra separada. Una familia que se encuentra dispersa también se encuentra separada. La dispersión no solamente tiene que ver con un tema de comunicación, como lo vimos en el diccionario de la Real Academia Española, sino también tiene que ver con la separación. Dice, se encuentra separado del cuerpo. Y algo que nosotros notamos en lo que el Señor Jesucristo nos habla en lo que respecta a la iglesia, es que nosotros somos un cuerpo. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos todos diferentes, así como el cuerpo, pero estamos unidos a la cabeza que es Jesús. La familia también. La familia también es llamada a ser el cuerpo de Cristo. Pero cuando estamos dispersos, entonces comienza a manifestarse esa dispersión también a través de estar separados. Somos un cuerpo, y como el mismo Señor Jesucristo dice, somos diferentes. Entonces vemos nosotros que en la familia existen diferentes tipos de temperamentos, diferentes tipos de caracteres. Hay hijos que son melancólicos, hay hijos que son coléricos, y es ahí donde tiene que entrar el catalizador de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros como padres no podemos tratar de que nuestros hijos todos sean iguales. Van a ser diferentes, y así como los miembros del cuerpo son diferentes, y no por eso son más o menos importantes, porque cada uno va a cumplir una función. Los ojos tienen la función de ver, las manos de tocar, los pies de poder trasladarnos y caminar. Y vemos que cada miembro, pero todos son importantes para Dios. Así también como la iglesia, la familia, como una manifestación de la iglesia, también nosotros tenemos que ver que nuestros hijos no todos son iguales, y tenemos que ver la manera de que cada uno desarrolle de acuerdo a su particularidad. Por eso es tan importante que nosotros veamos de que mantengamos esa unidad que lamentablemente se ve afectada cuando nuestros hijos empiezan a ser víctimas de todas estas tendencias que hay en el mundo. Esas víctimas que están, esas tendencias que van orientadas ¿a qué? A generar esa autonomía, esa autosuficiencia. No estoy diciéndoles de que está mal que sus hijos se vayan independizando. No me refiero a ese tipo de independización que tienen los jóvenes en algún momento. Me refiero a esa autosuficiencia egolátrica que muchas veces se manifiesta no solo en los jóvenes, sino en los adultos. Ese separarse de la familia que empieza por separarse de Dios y creerse Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hoy nos damos cuenta de que esta separación familiar está generando esas actitudes de autonomía, de autosuficiencia, de egolatría, de yo mismo soy, no necesito de nadie, yo soy absoluto. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca la familia se encuentra extendiendo su mano al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, árbol del cual en el Antiguo Testamento, en el inicio de la creación, Dios le prohibió a Adán y Eva que comieran, porque el día que comieran de ese árbol ellos morirían. Pero la serpiente le dijo: no moriráis. Mira lo que le dice: no van a morir, Dios es mentiroso. Usted no dice Dios es mentiroso, no lo dice explícitamente. Pero al decirle no moriréis, cuando Dios le ha dicho que iban a morir, ¿qué está diciendo el diablo? Que Dios miente. ¿Cuántas personas hoy están extendiendo su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal
Y con ello están aceptando la mentira de que Dios miente. ¿Y eso qué cosa significa? Significa de que cada vez que la persona hace eso, quiere ser como Dios. ¿Y qué se refiere a la palabra cuando dice, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? ¿Sabe lo que significa? De que cuando el hombre extiende su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal, se está, en otras palabras, cuando el ser humano quiere ser como Dios, se empieza a levantar como autoridad, la máxima autoridad moral. ¿Sabes quién es la máxima autoridad moral? Es Dios. Él es el único que tiene la autoridad para definir las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Pero cuando una persona extiende su mano al árbol de la ciencia del bien y del mal, que hasta hoy lo sigue haciendo la familia, se levanta, se autolevanta como si fuera Dios, de tal forma que dice, yo también puedo decir lo que es bueno y lo que es malo, porque mira, lo que dice la palabra donde acabamos de compartir, porque seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué cosa quiere decir conocer el bien y el mal? Que ellos también se iban a levantar como autoridades morales, igual que Dios. No solamente Dios podía definir lo que era bueno y lo que era malo, ellos también podían definir lo que era bueno y lo que era malo, y lo vemos hasta ahora y con más énfasis en este tiempo. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca los hombres se creen Dios cada uno. ¿Por qué? Porque se está manifestando esto en la relatividad de la verdad. ¿Qué significa eso? Cada uno tiene su verdad. Como cada uno es Dios, yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, entonces por lo tanto yo tengo mi propio código moral, yo tengo mi propio estándar ético. Las cosas que para mí son malas, de repente para ti son buenas o viceversa. Y se comienza a generar esta relatividad que va ocasionando todas estas circunstancias adversas en la familia, donde ellos se creen ser Dios. Y en tercer lugar, una manifestación de la dispersión familiar. La primera hemos visto es una mala comunicación. La segunda, una separación. Y la tercera, que cuando una familia se encuentra dispersa, se manifiesta una falta de sentido de pertenencia. En otras palabras, una falta de identidad. Nosotros podemos ver cómo en el libro de Génesis, en el capítulo 11, versículo 6, dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estamos viviendo nosotros una sociedad cada día más globalizada. La famosa comunidad del mundo, donde vemos cada día que especialmente las nuevas generaciones se van integrando estas corrientes de pensamientos y estas corrientes de antivalores y antihéroes. Sí, porque todas estas comunidades o sociedades que están manifestándose en el grupo global no están buscando que acercarse a Dios, sino al contrario. Esto como está escrito en la palabra de Dios, por cierto. Están buscando que generar todas esta suerte de pensamientos, doctrinas, tendencias, modas, filosofías huecas y todos estos engaños con la finalidad de que se pueda generar todo lo que conocemos como la religión del mundo, y que la globalización está reclutando cada día más personas a partir de que la familia se encuentra cada vez más desintegrada, cada día mucho más dispersa. Y una de las razones es porque esta dispersión se manifiesta a través de la falta de identidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado hasta hace unos 30, 40 años atrás, con mi familia no te metas, ten cuidado, hay ese sentido de unidad? Hoy lo seguimos viendo en las familias cristianas, cuando escuchamos con mis hijos no te metas, pero o de diferentes maneras, no te metas con mi esposa, no te metas con mi esposo, con mi matrimonio no te metas, porque tenemos ese sentido de pertenencia y que nuestra familia es importante y que nuestra familia solo está segura en Dios. Pero lamentablemente cuando las familias no conocen a Dios, ese sentido de identidad se pierde. ¿Por qué? Por causa del mismo pecado, por la misma violencia que se va generando en la familia como consecuencia de estar separados de Dios. Comienza a generarse toda una atmósfera totalmente contaminante, totalmente tóxica, en donde los hijos ya no encuentran eso que Dios había preparado para ellos en la familia. Ya no encuentran ese lugar de reposo, ese lugar de elogio, ese lugar donde se pueden realmente divertir y estar unidos, sino comienza a ver un lugar donde cada día se encuentran mucho más separados por el activismo, por el materialismo, en donde las tendencias son cada día mucho más para alejarse que acercarse de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienzan a generarse todo este reclutamiento de personas y cada día vemos que se va levantando más todas estas falsas salidas que presenta el enemigo, generándose como una torre de Babel. ¿Por qué? Porque vemos cada vez que se va uniformando el idioma del mundo, el lenguaje del mundo. Y te das cuenta casi los jóvenes, que yo hablo mucho de los jóvenes porque ellos especialmente
son los más afectados. No digo que los adultos no, pero son los más afectados porque a veces los adultos más conservadores somos mucho más impermeables para este tipo de influencias. Pero los jóvenes no, los jóvenes siempre están mucho más abiertos a lo nuevo, al cambio. Y es ahí donde el diablo aprovecha para meter de contrabando todo eso que va a contaminar su vida, no solo física, emocional, sino también espiritual. Por eso, como hemos leído en esta palabra, hoy se encuentran hablando un mismo lenguaje, se encuentran más unidos que nunca, como dicen aquel refrán, unidos para el mal. Y vemos cómo los jóvenes, como no solo los jóvenes, sino muchas personas integradas a este sistema actual, lo que le van a llamar el nuevo orden, porque esto no es sino la preparación para lo que va a ser el nuevo orden, no solo político, económico, sino sobre todo espiritual, como ustedes deben saber y se encuentran en los libros de escatología y en las profecías bíblicas. Entonces, vemos nosotros cómo no es sino la preparación de lo que va a ser más adelante esta sociedad dominante, materialista y antidios. Entonces, y van construyendo esta torre de Babel, que no es sino la forma como ellos están buscando conseguir su propio bienestar a su manera, a mi manera de pensar, a mi manera de filosofar con las cosas que me da el mundo. Por eso, hoy más que nunca la familia se encuentra dispersa. Aunque aparenten estar en un carro, en un vehículo, todos juntos, si tú te adentras y aún en tu misma familia, comienza tú a ver cómo se encuentran. ¿Dónde se encuentran tus hijos? No solo física, ¿dónde están espiritualmente? ¿Dónde están emocionalmente? ¿Qué es aquello que los motiva, que los apasiona? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus héroes? De acuerdo a sus héroes, tú te vas a dar cuenta qué es lo que realmente les atrae, qué es lo que admiran. Y en muchos casos se van a encontrar sorpresas desagradables, pero gloria a Dios, porque tenemos un Dios más poderoso que cualquiera de esos antihéroes. Tenemos al mejor de los héroes de parte nuestra, que es Jesucristo, que puede echar por tierra a todos esos antivalores y a todos esos antihéroes y sembrar esa palabra de vida en sus corazones. En segundo lugar, el Señor vio a las familias desamparadas. Y este es algo muy, muy doloroso para Dios y en general para todos nosotros. Mira lo que dice el Señor Jesucristo cuando vio a Jerusalén. Y yo estas mismas palabras, yo quiero que hoy tú las relaciones para la familia. Dice así, en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Hay dos tipos de personas que no son creyentes. Las que no conocen a Jesús y las que no quieren conocer a Jesús. Y quiero decirte lastimosamente que aún dentro de la iglesia del Señor hay gente de este tipo, que solamente quiere conocer a un Jesús que le permita hacer las cosas que a él o a ella le parezcan, y no un Jesús que le diga las cosas tal como son. Por eso es tan importante que la gente no solamente sepa de Jesús, sino que se apropie de los beneficios de su amor y su obra a través de la fe. Hay muchas personas que saben que Jesús murió por sus pecados y que hoy están en el infierno, perdidos eternamente. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente saber. Hay gente cuando tú le hablas del Evangelio te dice, sí, yo sé que Jesús murió por mí. No es suficiente, porque muchas personas se terminarán en el infierno conociendo que Jesús murió por sus pecados, porque el justo por la fe vivirá. Si una persona no se apropia por medio de la fe a partir de reconocer su pecado y de reconocer su necesidad, no se apropia de la muerte y de la nueva vida que Jesús nos da, entonces esa persona se va a una eternidad sin Dios. No es suficiente tenerlo acá, hay que tenerlo aquí para que se pueda producir el nuevo nacimiento, característica principal para ingresar al reino de los cielos, como le dijo el Señor a Nicodemo. Y es por eso que cuando el Señor Jesucristo vio a Jerusalén lloró. Y hoy el Señor también cuando ve las familias en la tierra llora. Y dice, ¿cuántas veces he querido a tus hijos tenerlo debajo de mis alas, como la gallina a los polluelos, protegiéndolos, librándolos de toda esa maldad que cada día es mayor, como dice la palabra de Dios? Quiero protegerlos, pero ¿sabes qué? No quisiste. No quisiste. No es Dios el que ha fallado. Somos nosotros
los que hemos fallado cuando descuidamos, cuando menospreciamos, cuando despreciamos las oportunidades que Dios nos da para podernos cobijar debajo de sus alas. Por eso, y más que nunca, las familias se encuentran totalmente desamparadas. Se encuentran temerosos. Significa amparo, la palabra amparo significa protección. Y hoy, frente a todas estas circunstancias que están pasando, las familias se sienten, están viendo cómo, dijimos hace un momento, las profecías se van cumpliendo con cuánta celeridad, cómo se van acelerando los tiempos. Y muchas personas en el mundo también se dan cuenta que algo raro está sucediendo. Los terremotos están cada día siendo mayores en número y en intensidad. Vemos cómo los rumores de guerra y las guerras se van dando, cómo las pandemias se van manifestando, cómo el hambre, cómo la pobreza, cómo la maldad se va multiplicando. Todo esto lo dice el Señor en Mateo 24. Y las familias comienzan a tener temor, comienzan a tener terror y comienzan a buscar las familias y comienzan a buscar las salidas. Y esto nos lleva al tercer y la última característica que el Señor Jesús ve a la familia de hoy en estos tiempos. La primera, dispersas. La segunda, desamparadas. Y la tercera, como ovejas que no tienen pastor. Esto nos habla de dirección. Como consecuencia de lo anterior, como consecuencia de todo lo que estamos viviendo en este tiempo, la gente que no conoce a Dios está buscando la salida. Pero cuando la iglesia del Señor, que es la encargada de presentar que la única salida, que es solo en Jesús, no cumple con su función porque estamos muy ocupados, ensimismados en nuestros propios problemas, en nuestros propios pleitos, en nuestras propias divisiones, que no tenemos tiempo para ir y atender la necesidad que tiene toda esta gente que sabe que algo está ocurriendo, y es allí donde comienzan a volverse esos caminos falsos. El diablo aprovecha el vacío que deja la iglesia para llenarlo con mentiras. Todas estas mentiras de la nueva era, todas estas mentiras de la reencarnación, todas estas mentiras de la religión, todas estas mentiras de los ovnis, todas estas mentiras a través de las cuales las personas están viviendo una falsa sensación de seguridad espiritual. ¿Cuántas personas están muriendo creyendo que van a reencarnarse en algo y que van a tener la oportunidad de ser mejores después? Pero sean con la sorpresa de que cuando se despierten se encontrarán para el juicio blanco, rumbo a una perdición eterna. ¿Cuántas personas están esperando que los ovnis los recojan y se los lleven a una mejor vida? ¿Cuántas personas están creyendo que ellos son su propio Dios y por lo tanto ellos van a hacer su destino eterno? Y se van a dar con la gran y triste realidad de estar ante el trono blanco al final de los tiempos, recibiendo el juicio de condenación que viene de parte de Dios por no haber recibido a Jesús en su corazón. ¿Por qué recibir a Jesús en el corazón? Porque es la prueba más grande del amor de Dios para con los hombres y para con tu familia. Hoy, dentro del marco de estas circunstancias que están viviendo en este tiempo, Dios quiere que reflexionemos. En primer lugar, ¿dónde está tu familia? ¿Cómo está tu familia? ¿A dónde está enrumbada tu familia? Estamos dispersos con estos problemas de comunicación, de separación y falta de identidad. Nos encontramos desamparados, buscando cada uno su propio camino. Nos encontramos sin dirección, cayendo víctimas de todas estas sectas místicas, engañosas, que presentan falsas sensaciones de seguridad. Qué triste es escuchar en las familias cristianas que un hijo se está volviendo una religión pagana o que está participando de alguna de estas actividades o grupos o sectas espiritualoides o que están creyendo en los ovnis. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está ese altar familiar? El Señor nos dice claramente en su palabra que de todas maneras toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este es un versículo tan fuerte, cada vez que lo leo a mí me conmueve mucho, porque aquellas personas que se resisten a recibir a Jesús aquí en vida, en la tierra, lo van a hacer, pero en el infierno. Qué triste. Y el corazón del Señor se duele, como se dolió cuando miraba a Jerusalén, porque Él murió entregando su sangre preciosa hasta la última gota, para que tu familia y mi familia podamos tener esa vida abundante de la cual nos habla en Juan 10:10. Pero hoy es el tiempo, querido hermano, hoy es el tiempo, querido amigo, estamos aún a tiempo. El arca está abierta, así como el arca de Noé estuvo abierta hasta que el Señor la cerró, hoy también esa arca de este último tiempo se llama Jesús. Él está esperándote con los brazos abiertos a ti y a tu familia
para que este año sea un año diferente, para que esa dispersión, para que ese desamparo y esa falta de dirección no ocurran más en tu vida, para que tengas por fin al verdadero y único pastor, que es el Señor Jesucristo. Y sabes que no hay otra forma que reconociendo que estamos mal por causa de nuestros pecados. Sí, no le echemos la culpa a Dios. Estamos mal por causa de nuestros pecados. Porque el pecado nos separa de Dios. Y cuando nos separamos de Dios, empezamos a dispersarnos, empezamos a vivir en desamparo, empezamos a generar caminos falsos caminos de salvación, como dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y vemos cómo a nuestros hijos comienzan a seducirlos y llevarlos a supuestos mundos de libertad cuando ellos mismos son esclavos de sus propios pecados. Pero hoy Jesucristo es el verdadero libertador que vino a libertarte a ti y a tu familia de todo pecado y de todas estas circunstancias. Y esto no es un cambio de religión. Esto viene a ser la oportunidad más grande de recibir el regalo más grande, y su nombre es Jesús. Estamos todos perdidos por causa del pecado, pero Jesucristo vino a llevar tus pecados, y no solo tus pecados, sino llevar todas las enfermedades, maldiciones y pobrezas que son consecuencias del pecado, para que un día como hoy tú tengas la oportunidad más grande, no de cambiar de religión, sino de cambiar de vida y de destino, reconociendo que le has fallado a Jesús y que hoy su sangre te limpia, su muerte paga tus pecados, y tenemos la oportunidad de nacer de nuevo como hijos de Dios. Te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón, y hazlo así, di así. Dispón tu corazón en esta hora y con tu propia boca haz esta oración de fe, que es la más importante de tu vida, y di así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males son mis pecados. Muchas veces te eché la culpa a ti, Señor Jesús, pero reconozco que yo soy el único culpable, y por eso me arrepiento y te pido perdón y te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego mi familia, te entrego mis sueños. Quiero a partir de ahora, Señor Jesús, caminar de tu mano, porque sé que solo de tu mano viviré feliz, caminaré seguro y todos mis sueños en ti serán realidad. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero felicitarte porque has hecho la oración más importante de tu vida. Hoy tu vida ha cambiado. Prepárate y te invito para que conozcas cada vez más al Señor a través de su palabra. Bueno, yo me despido deseándote que el Señor te colme de todas sus bendiciones a ti y a tu familia, y que cada una de estas buenas promesas se cumplan en tu vida. Que Dios te bendiga.